Las conductas adictivas, una carga significativa para la salud pública en todas las edades, y generan un monto considerable de morbilidad y mortalidad y una disfunción social y laboral. Este fenómeno ha sido abordado en forma insuficiente por parte de la mayoría de los profesionales de salud, pero es imprescindible una información específica en conocimientos teóricos, habilidades y actitudes sobre este tema, que nos capacita para poder intervenir y derivar de forma adecuada. Para hablar sobre ello nos acompaña el doctor Gerardo Hernández Lara, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, máster en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Politécnico Nacional, en proceso académico de la maestría en adicciones y responsable del área y patología dual, del área de tratamiento y rehabilitación del programa del Centro de Día para Vivir Sin Adicciones, en Centro de Integración Juvenil de Tampico, Tamaulipas. Nos brinda el tema abordaje de las adicciones en atención primaria. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Perfecto, bueno. Buenos días, buenas tardes ya. Yo soy el doctor Gerardo Hernández, yo soy el responsable del área de tratamiento y rehabilitación de Centros de Integración Juvenil Tampico. Les vengo a platicar algo que me invitaron, es a platicar un poco acerca del tema de las adicciones. Es un tema muy controversial, es un tema que hasta cuando yo me topé con ese tema fue cuando empecé a aprender muchas más cosas. Son cosas que no nos enseñaron en la universidad, no nos enseñaron en muchas de las materias, mucho menos en la de psiquiatría, y no voy a decir quién es mi maestro, ¿no? Porque luego va a haber controversia. No, pero es un tema que sí es muy controversial porque la mayoría de las personas fuera de lo médico creen conocer de este tema y muchos de los médicos desconocemos de esta situación de adicciones. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Entonces, las adicciones es un tema de salud mental. Si hablamos de salud mental, aproximadamente estamos hablando que esto en el 2018 nos reporta que en México, de los 121.5 millones de mexicanos que somos, una cuarta parte padecemos algún trastorno mental. Y eso pues ya está bien difícil, ¿no? Porque ya a partir de aquí, ya en este grupo podríamos decir que por lo menos 5 personas tienen algún trastorno mental. Entonces ya es algo así como que grave, ¿no? ¿Qué está pasando? 15% de los niños entre 3 y 12 años padece algún trastorno mental o algún trastorno de conducta. Entonces, por eso es que una de las poblaciones más vulnerables de las adicciones, pues es la edad entre 3 y 12 años de edad. 17 millones de personas en todo México fuman tabaco, 9 millones padecen depresión, 8.5 millones cursan con ansiedad, 10 millones abusan o dependen del alcohol, 800,000 personas en todo México padecen de esquizofrenia y 5 de cada 1,000 niños mexicanos cursa con un retraso mental. Este es el panorama de la salud mental en México. Estas son las encuestas y todas las integraciones de los institutos nacionales de psiquiatría, de los institutos nacionales de los hospitales psiquiátricos. Esto es todo lo que vemos en la consulta. Fuera de la consulta, pues hay muchísimas más cosas acerca de este tema. Perdón, la que sigue, por favor. Entonces, yo les vengo a platicar acerca de las adicciones. Las adicciones podemos dividirlas o podemos hablar de dos tipos de adicciones. Las comportamentales, que es todos los comportamientos o las situaciones como la adicción al sexo, al ejercicio, al trabajo, la adicción a los videojuegos, a las compras, y existen también las adicciones a las drogas. Aquí les puse 5 de las principales drogas porque el panorama del 2018 nos dice que en el mundo hay 4.500 sustancias con las que se abusan. En Estados Unidos se abusan de 1.500 sustancias. En México, 750 de esas 4.500 sustancias. Y propiamente en Tampico, Madero, Altamira y el norte de Veracruz son 35 sustancias las que se utilizan. Pero si hablamos de nuestra zona, son 5 principales: el alcohol, el tabaco, la famosísima marihuana, la cocaína y los esmaltes de las mujeres de las uñas, ¿sí?
Es súper controversial, pero realmente los inhalables son de las sustancias más comunes usadas en nuestra zona. ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, bueno, si hablamos del tema de adicción, es un tema muy completo. Y para empezar, ¿la que sigue? Tenemos que saber, la que sigue. ¿Qué es una adicción? El Instituto Internacional del Abuso de las Drogas, que es la NIDA, nos habla que la drogadicción es una enfermedad del cerebro que se puede curar, es una enfermedad que se puede controlar. Pero ya desde ahí lo que tenemos que saber es que la drogadicción no es un vicio, no es un hábito, no es como que una costumbre, no es como que es mañoso, como que tiene, como que está chiflado, nada. La drogadicción es una enfermedad del cerebro. ¿Cómo lo podemos explicar? La adicción viene de diferentes factores. Nosotros, como bien sabemos, y todos lo sabemos los que nos dedicamos a medicina, es que somos personas o somos humanos biopsicosociales, es decir, todos los factores externos van a hacer que nuestros factores internos se alteren, sean para bien o sea para mal, tanto a nivel biológico, como las enfermedades habituales que conocemos, como a nivel psicológico y como a nivel social. Dice la Organización Mundial de la Salud que como humanos debemos de tener 10 habilidades para la vida, entre el autoconocimiento, la autoestima, el pensamiento crítico, pensamiento creativo, el control de la ansiedad, el control de la ira, el manejo de las emociones, las relaciones interpersonales, entre otras, aproximadamente les nombré 8. Son 10 habilidades para la vida que debemos de tener como humano. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 70% de las personas en todo el mundo solamente tienen desarrolladas 3 habilidades para la vida. Entonces, nos dice la Organización Mundial de la Salud que todos estamos enfermos, todos. O sea, para la Organización Mundial de la Salud nadie está sano, ¿sí? Nadie. Por más que digas, yo hago ejercicio, yo hago esto, nadie, todos están enfermos, ¿sí? Pero de eso depende de los factores que tengamos. ¿Qué es una adicción? La adicción normalmente todos consideran que es el consumo habitual o que se esté consumiendo constantemente alguna droga o se esté realizando alguna acción. La adicción realmente no es un consumo habitual. La adicción se genera o es una enfermedad cuando altera las 3 áreas del humano: biológica, psicológica y social. Entonces, puede ser que no consumo alcohol todos los días, pero consumo una vez al año y digo, no pasa nada, yo lo controlo, yo me tomo las que yo quiera, yo me puedo ir cuando yo quiera, en cuanto se acabe el partido me voy, no pasa nada. Pero nada más consumimos una vez, por ejemplo, el alcohol, consumimos una vez al año, pero esa vez chocamos, atropellamos a alguien, golpeamos a alguien, nos acabamos la quincena, apostamos todo ese dinero. Entonces, a lo mejor no está consumiendo habitualmente todos los días, pero con un solo consumo tiene un descontrol del alcohol y eso se le llama adicción, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque, pásame la que sigue. Porque normalmente entendemos por droga, por toda sustancia mala, ilegal o dañina. Pero la droga, que es lo que les decía, hay comportamientos y hay drogas, vamos a hablar de drogas nada más. Las drogas son toda sustancia química que el cuerpo no produce, que el cuerpo no necesita y que le va a causar una alteración. Puede ser una alteración buena o puede ser una alteración mala. Puede ser una alteración buena como la butilgosina, ¿sí? Que puede quitar el dolor, puede ser el paracetamol, puede ser el ketorolaco, que son también drogas, o puede ser tanto una cocaína que altera el sistema neuronal o una benzodiazepina que está alterando el sistema GABA inhibitorio. Pueden ser muchas alteraciones. Lo importante de las drogas es que toda sustancia es una droga, desde el café, la Coca-Cola, el cigarro, el alcohol, tabaco, marihuana, toda esta parte. Yo siempre, cuando voy a hablar de drogas, lo divido muy fácil. ¿Cuáles son las drogas legales y cuáles son las drogas ilegales? Las drogas legales, facilísimo, son todas las que venden dentro del Oxxo. Fácil, ¿sí? Y las drogas ilegales son todas las que venden afuera en la puertita. No, no es cierto, no se crean.
No es cierto, ¿no? Ni en el Oxxo que está aquí por el Callejón del Cólera, eso no. En ese no venden marihuana a 100 pesos, ¿no? Bueno, lo importante es que es toda sustancia, ¿sí? Toda sustancia se considera como una droga. ¿Me das la que sigue? Entonces, ¿qué pasa? Llega a haber un sistema de alteración de la dopamina serotonina, que eso genera que a nivel del sistema límbico, en el núcleo cumbens, se sobreproduce dopamina. La dopamina es una sustancia excitatoria y es la sustancia llamada sustancia del placer. Cuando se sobreproduce dopamina, entonces se crea un sistema que se llama sistema craving. El sistema craving es una necesidad. No significa que está desesperado, no significa que siempre tiene que estar consumiendo, pero el sistema craving le va a decir, escucha marihuana, escucha alcohol, escucha tabaco y va a decir quiero, ¿sí? Tal vez no va a estar desesperado, pero le va a decir quiero. Entonces, de ahí es donde llegan a la consulta y todos dicen, no pasa nada, me siento bien, no hay problema, la dejo cuando yo quiera, yo la controlo, yo soy más fuerte que el alcohol. Si consumir sustancias te hace sentir bien, pues ¿cuál es el show? ¿Cuál es el problema? ¿No? Entonces pasa ese sistema donde, pues bueno, fisiológicamente se está sobreproduciendo dopamina y se está produciendo un craving. ¿Me das la que sigue? Entonces viene el proceso de adicción. ¿Cómo llegamos a una adicción realmente? El contacto inicial. En el contacto inicial significa que sabes que existe la droga. No significa que ya la probaste, simplemente sé que existe la marihuana, ya el doctor me dijo dónde la venden, ¿sí? Sé que existe el alcohol, sé que existe el tabaco, están las familias y el adolescente sabe que el papá consume alcohol y sabe que se pone bien happy, ¿sí? Hasta ahí. El contacto inicial no significa que ya consumió. El siguiente paso es que experimenta, ya consume. Entonces, en este paso de experimentación suceden dos cosas. O continúa el proceso de adicción o podemos hacer que el paciente regrese al contacto inicial. Pero la experimentación. Llegan a la consulta y dicen, doctor, yo no tengo problema de adicción, yo estoy experimentando, ¿sí? La experimentación solamente se produce en 5 consumos. Si ya pasaron más de 5 consumos en toda su vida, ya están en el proceso de adicción. Así que si alguien ya se tomó 5 cafés en toda su vida, ya está en proceso de adicción, ¿ok? Pero ¿por qué pasa esto? Porque me dicen los chicos o también los adultos, me dicen, doctor, yo apenas estoy experimentando. ¿Cuántas veces las has consumido? Unas 40 veces. Digo, una vez, 2 veces, 3 veces va, ¿no? O sea, se lo tolero, a lo mejor, ok, está viendo a ver qué sucede, pero 40 veces, no manches. No le están poniendo marihuana, le están poniendo orégano o algo así, ¿no? Entonces, sí es muy importante la parte de la experimentación. Luego entonces viene uno de los mitos más importantes del alcohol, el uso social tolerado. ¿Consumes alcohol? Claro, socialmente, ocasionalmente. ¿Qué es eso? O muchos de los comentarios me dicen, sí consumo alcohol, lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Digo, para mí lo normal son 6 caguamas, ¿no? A lo mejor para alguien lo normal es una copa de vino. El uso moderado del alcohol, si lo ponemos de esta manera, el uso social tolerado son no más de 2 tragos por ocasión, no más de 2 días consecutivos por semana, ¿de acuerdo? Entonces dicen, un traguito apenas, 2 traguitos. Bueno, el trago se le llama, es una medida oficial internacional, que si lo traslapamos a una cerveza de 3.7% de alcohol, que es la Tecate Light, serían 2 latas de 355 mililitros. Si utilizan la Tecate Titanium, serían 1,5 latas, ¿de acuerdo? Entonces, el uso social tolerado sería no más de 2 tecates por ocasión, no más de 2 días consecutivos y aguas. Si el paciente dice, pues no me las tomé en la semana y me las tomo el domingo viendo jugar a la América Pumas, pues no, eso no es tolerado. Entonces ya está abusando. Todo lo que sea arriba de 2 cervezas o 2 tragos por ocasión, no más de 2 días consecutivos por semana, se le llama abuso, ¿sí? Y pues bueno, por los que toman tequila son 25 mililitros, 1 onza, whisky serían 20 mililitros y vodka 15 mililitros, ¿ok? Entonces, si ya pasamos de todos esos consumos, ya se le llama abuso
o uso excesivo. Hasta ahí, el paciente todavía podría, entre el uso social y el abuso, continuar hacia el contacto inicial o continuar el proceso de adicción. Ya está consumiendo, ya está abusando, pero hasta ahí, no pasa para más. Pero si el paciente se está tomando más de 2 tragos y se gastó la quincena y llegó y se peleó con la esposa y llegó y le pegó a los hijos, o no llegó con carro porque lo dejó en la playa, o porque lo chocó, porque ya hizo una situación, entonces ya se le llama síndrome de adicción y ahí no hay más que el tratamiento, ¿sí? Ahí el paciente no va a mejorar con una terapia nada más, ni con la familia, ni que todos lo abracen, ni lo apoyen, o que lo encierren, como muchos lo hacen. Ahí el paciente no va a mejorar, solamente va a tener que llevar un tratamiento. ¿A qué sigue? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el manejo en atención primaria? Tenemos que entender que todas las enfermedades son biopsicosociales, ¿sí? El ejemplo más importante que yo siempre pongo es que si tenemos un grupo de 30 alumnos, una maestra, una escuela y un examen de esos papitas de matemáticas, si tenemos 30 alumnos y uno reprueba, ¿quién es el culpable? El niño burro, ¿sí? Así le hacen con coraje a la maestra, ¿no? El niño burro que no pone atención, ¿sí? Pero si tenemos los mismos 30 alumnos, la misma maestra, la misma escuela, el mismo examen y reprueban 20, ¿quién tiene el problema? La maestra, la escuela, el examen. Entonces, el problema de adicción no es una sola persona, son miles de personas, adolescentes, adultos y niños. Yo tengo en atención desde niños de 8 años de edad hasta personas de 81 años de edad, ¿sí? Entonces, ¿el problema quién es? No es el que la consume. El consumo no es el problema real. El consumo es solamente la respuesta a todas las situaciones biopsicosociales de la persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el manejo? Pues hacer toda la atención biopsicosocial. Por lo general, como somos médicos, es de que lo que importa es el médico. Y si le doy chochos, se le quita la adicción. Se hace adicción al chocho, ¿verdad? Pero bueno, se le quitó la adicción a la mota, ¿sí? Eso es lo importante. No importa que le demos alprazolam, venlafaxina, que le demos valproato semisódico toda su vida, no importa, ¿sí? Pero ya se le quitó la mota, lo que la mamá reclamaba, ¿no? Lo que la familia reclamaba, ¿de acuerdo? Y ya nos libramos también de la familia, eso es lo importante, ¿no? Pero lo importante es eso, hacer un tratamiento biopsicosocial. ¿Me das la que sigue? Perfecto. Entonces, como les decía, y como lo hablaban en la ponencia pasada acerca de todo lo que conocemos en medicina, factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo son todas situaciones que nos van a llevar o nos van a acercar al riesgo de la enfermedad, y los factores de protección son todas las situaciones que nos van a alejar del riesgo de la enfermedad. Así es en adicciones. Factores de riesgo importantes, biológicos, cuerpo, dolores de cabeza, migrañas, diabetes, hipertensión. Hay muchos mitos en torno a eso. La migraña dicen, consume marihuana y se te quita la migraña. Tienes hipertensión arterial, tómate dos caballitos de tequila todos los días y se te quita. Tómate una copa de vino al día y se te quita la hipertensión arterial. Y con la diabetes, solamente cuando tiene glaucoma, pues ya tienen que consumir marihuana, ¿no? Factores de riesgo biológicos, factores de riesgo psicológicos, ¿como cuáles? La ira, la frustración, la ansiedad, el estado de ánimo. Todos esos factores nos van a llevar a que vamos a encontrar a alguien que nos va a dar la magia y que nos va a dar el remedio mágico para todos nuestros males. Recuerden bien que vivimos en una sociedad farmacolizada, una sociedad que a todo le quiere buscar una respuesta con un chocho, ¿sí? Me duele la cabeza, doctor, deme chochos. Me canso mucho, doctor, deme vitaminas, ¿sí? Una sociedad farmacolizada que todo lo quiere arreglar con algo mágico, y de hecho de eso se aprovechan las empresas de marketing, ¿no? Le vendemos la faja mágica para que adelgace, le vendemos el chocho mágico para que adelgace. Entonces, uno de los factores de riesgo principales es que la persona
no sepa manejar su ira, su ansiedad, porque la ansiedad no es mala, la ansiedad es buena, es un factor de protección del cuerpo, es mala cuando la estamos teniendo todo el día, constantemente. Manejamos nuestras emociones, manejamos nuestra ira, aprendemos a manejar qué es el amor propio, el autoestima, el autoconocimiento, los factores de pensamiento creativo, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales. Cuando falla todo esto, llega alguien que le dice, ¿te peleaste con tu esposa? Vámonos a echar unas cubas, vamos a echar unas chelas. ¿Que perdiste tu trabajo? Yo te invito, yo sé que ya no tienes dinero, yo te invito a las chelas, ¿sí? Pasa con el alumno o con el adolescente, se enoja con la mamá y llega con los amigos y le dicen, no pasa nada, échate un churro de mota, con eso se te quita el problema, ¿sí? Entonces, estamos acostumbrados a la sociedad farmacolizada y todos caemos en ese factor de riesgo. Factores sociales, las familias disfuncionales, las pérdidas del trabajo, ¿sí? Las pérdidas de las escuelas. Hace poco tuve 15 casos en el CONALEP de consumo de marihuana y los enviaron para tratamiento a centros de integración, a centros de integración juvenil. Llegan, se les da el tratamiento, todos acorde, van correctamente y de repente la escuela los expulsa. ¿Qué creen que le pasó a los chavos? Pues volvieron a consumir mota, ¿sí? Porque estaban deprimidos, porque los tiró la escuela, porque los expulsaron, porque no los quisieron, porque los estigmatizaron. Entonces, un factor principal es el factor social, ¿sí? Entonces, no lo vamos a arreglar todo con un chocho, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en el tratamiento de la atención primaria? Reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección, como en todas las enfermedades, ya lo que ya sabemos todos. ¿Me das la que sigue? Pero para poder llegar a una atención correcta o una atención o a un tratamiento adecuado, primeramente lo que todos los médicos sabemos es que hay que evaluar y diagnosticar, nunca suponer. Si supongo que viene cabizbajo, se me hace que tiene depresión, ¿sí? Lo veo que se mueve mucho, se me hace que tiene ansiedad, ¿sí? Eso no sirve, ¿sí? Como médicos tenemos que tener un diagnóstico concreto. Esta imagen es volada de centros de integración juvenil, por eso no le puse sello, si no me van a correr. Pero en esta imagen lo importante es que existen diferentes tratamientos para la atención primaria del paciente. Uno de los tratamientos que todas familias quieren es el tratamiento residencial. ¿Dónde lo interno? ¿Dónde lo encierro? ¿Dónde le quito esto y lo tienen ahí mantenido? ¿Para qué? Para librarme del problema, ¿sí? Están los tratamientos de consulta externa, ir a consulta 1 o 2 veces por semana, y está un tratamiento muy importante que se llama centro de día. Este tratamiento es un tratamiento semi-intensivo que fue revolucionado por la Sociedad Española de Patología Dual, donde es un tratamiento donde van de la mañana a la tarde y no se quedan hospitalizados. Al paciente se le dan herramientas para que afronte todas sus situaciones biopsicosociales en su contexto social. Es un programa muy padre, muy difícil, porque pues mientras tú lo tengas en el hospital lo tienes en control, mientras esté afuera le valió queso al paciente, ¿verdad? Entonces, pero es un tratamiento muy padre. Estos tratamientos existen dentro de la comunidad. ¿Por qué les traigo esta imagen? Porque hasta ahorita centros de integración juvenil es desconocido y apuesto que nada más lo conoce una persona y soy yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente existen los anexos de AA, existen los anexos de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, los Renacer, los internamientos cristianos, los internamientos católicos, que hacen un tratamiento para rehabilitación, pero lo que necesita el paciente con adicciones, como lo vimos, es una enfermedad, necesita un profesional y un especialista, no necesita a alguien que siente que esto le va a servir, no a alguien que tuvo una experiencia con la marihuana o que tuvo una experiencia con el alcohol, a alguien que es realmente profesional en eso. ¿Me das la que sigue? Entonces, para que el paciente pueda tener, ¿me das la que sigue?
El mejor diagnóstico lo necesitan, si son 3 áreas las que estamos buscando, lo necesitamos integrar 3 personas: el médico, el psicólogo y la trabajadora social. Ahí es donde el trabajo de la trabajadora social, que estudió 3 años, ahí es donde se ve reflejado. Por lo general creemos que la trabajadora social solamente es la asistente médica, ¿sí? Y la trabajadora social es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque por más que el médico sea lo más chido y le dé el mejor chocho, y por más que el psicólogo sea el mejor cognitivo-conductual, pero si la familia no nos apoya, o si no tiene redes de apoyo, el paciente va a seguir consumiendo. Entonces, siempre yo en mi centro, yo siempre digo, el tratamiento más importante es el del trabajo social. Yo ya sé qué chocho darle y ya sé que se le va a quitar la ansiedad, punto. ¿Sí? Pero también es importante como médicos, tenemos que diagnosticar cuál es el problema del paciente a nivel psíquico o a nivel neurológico. Primero, como médicos, tenemos que descartar que tenga una enfermedad que pueda condicionar la enfermedad psíquica que tenga. El ejemplo más importante, los brotes psicóticos. La enfermedad más importante que los puede desencadenar es el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, primero, descartar enfermedades que puedan generar síntomas o signos neuropsiquiátricos, ¿sí? Posteriormente, como médicos, tenemos que evaluar qué fue primero, si el huevo o la gallina, si la adicción lo llevó a la enfermedad mental o la enfermedad mental lo llevó a la adicción. Es un show todo eso, ¿no? Es ver qué fue primero. Por lo general, primero es la enfermedad mental lo que lleva a la adicción. Y enfermedad mental no estoy diciendo por alguien psicótico que esté golpeando a todos. Desde la enfermedad mental de tener una ansiedad generalizada, de tener una depresión, de tener una ansiedad mixta. Entonces, tenemos que descartar esa parte neuropsiquiátrica para poder darle el mejor tratamiento. Y algo que yo siempre les pido en todos lados que veo con medicina es, por favor, no les den benzodiazepinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la benzodiazepina es un aperturador de los canales GABA, que va a hacer que el paciente se deprima más. Y si no diagnosticamos correctamente una depresión, ahí vienen las tasas aumentadas de suicidios debido a médicos que recetan benzodiazepinas, ¿sí? Pero bueno, lo importante en la atención primaria, valorar toda la parte del paciente y entonces generarle un tratamiento personalizado. Para él vamos a decidir si lo mejor es hospitalizarlo, si lo mejor es el centro de día o si lo mejor es que venga 1 o 2 veces por semana. Pero ¿quién lo va a decidir? No el paciente ni la familia, lo va a decidir los 3 profesionales, ¿sí? Ese es el tratamiento de las adicciones en todo el mundo. Eso es lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud y eso es lo que nos rige la NIDA. Entonces, las adicciones es una enfermedad muy completa, pero lo primero que debemos de empezar como médicos es saber que es una enfermedad. No es un vicio, no es una maña, no es porque está chiflado, ¿sí? Realmente es una enfermedad y realmente tiene que tratarse como una enfermedad, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran saber? ¿Dónde venden las drogas? ¿No? Sí me sé por colonia, por escuela, por todo. Yo soy el que llevo las estadísticas de Tampico, Madero y Altamira. ¿De acuerdo? Les puedo decir lo que venden en la UAD y todo eso. En la unidad de medicina familiar 77, en la 38 lo tengo catalogado, la 10, la 16, todos. ¿Okay? ¿Alguna duda que tengan? ¿Cuáles serían los factores de protección? Claro, aquí es muy fácil. Como les decía, la enfermedad es muy completa, pero es muy fácil el tratamiento. Factores de riesgo, pues sabemos que es lo biológico, lo social, lo psiquiátrico. ¿Cuáles serían los factores de protección? Pues aumentar esas habilidades para la vida del paciente. Nosotros nos basamos, yo como médico, por ejemplo, en mi tratamiento, yo solamente soy el encargado de darle un chocho y es todo. Quien es el realmente encargado del paciente es el terapeuta psicológico, porque él es el que va a fortalecer al paciente, ¿sí? Sobre todo, entonces, ¿cuáles son los factores de protección? Aumentar las habilidades para la vida, ¿ok?
en todos y para todas las enfermedades. Si no tienen habilidades para la vida, no tenemos nada. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, las adicciones son un problema cada vez más y más común. Hacemos entrega del doctor Jesús Javier en reconocimiento.